A través de historias relacionadas con la vida cotidiana, Dios nos llama a tener un momento de reflexión. Desde sus inicios y sobre todo en nuestros días, el fisicoculturismo ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en esta época en la que está tan en auge en los adolescentes. No en vano vemos físicos tan imponentes entre muchachos de 20 años aproximadamente e incluso menores de edad. Y lo peor de todo es que la difusión que tiene en redes sociales da la impresión como si no solamente estuviera bien, sino como si fuera incluso el ejemplo a seguir. Todo esto en esa alocada carrera de tratar de buscar el cuerpo perfecto o tratar de tener una buena masa muscular, pero sobre todo con una buena definición en cuanto a la masa muscular. Y cuando hablamos de definición, ¿a qué nos estamos refiriendo? La definición muscular propiamente dicha es justamente la capacidad de poder perder la mayor cantidad de grasa corporal a fin de poder apreciar cada uno de los músculos, sobre todo cuando se trata de algo que involucra a los músculos, como justamente es el fisicoculturismo. Parece una obviedad lo que estoy diciendo, pero es necesario hacer esa aclaración para que entendamos el contexto de la siguiente historia que voy a compartir con ustedes. Ya que si tenemos que remitirnos a la historia del culturismo, tenemos físicos muy definidos como en el caso de Dexter Jackson, ni hablar del legendario Frank Zane, pero el que llevó las cosas al límite fue Andreas Münzer. Este culturista austríaco, nacido el 25 de octubre de 1964, logró lo que para muchos es una hazaña y para otros una locura total, de llevar a cero el porcentaje de grasa corporal, a fin de poder tener una definición dentro de los términos de culturismo perfecta, pero que se cobró la vida de este fisicoculturista de manera muy temprana. Para que te des una idea, falleció un 14 de marzo de 1996. Así es, tenía tan solo 31 años. Lo que parecía ser un simple dolor agudo en el estómago terminó derivando en una hemorragia interna, la cual a su vez causó un estado de shock que devino finalmente en su muerte. Ahora, lo más sorprendente de este caso es que la autopsia reveló que tenía tumores del tamaño de una pelota de tenis pegados al hígado. ¿A qué se debía entonces concretamente la causa de su muerte? La misma por la cual vemos que últimamente muchos culturistas no llegan ni siquiera a los 30 o 40 años a lo sumo, y que es a su vez la misma causa que le provocó la muerte a culturistas de la talla de Nasser El Sonbaty, por ejemplo. Es decir, esteroides para incrementar el volumen de sus músculos y diuréticos para eliminar toda la cantidad de líquidos posibles del organismo a fin de tener el menor porcentaje de grasa corporal en el cuerpo, pero que llevó justamente a esa gravísima consecuencia. Y lógicamente la pregunta que cabe en este momento referida al culturismo es ¿cuál es la necesidad de llegar a esos límites? Porque no es tampoco que el fisicoculturismo per se lleve a que cada atleta tenga que pasar por esos límites, independientemente de los sacrificios que uno tenga que hacer para llevar una determinada dieta, tener un determinado programa de ejercicios, pero eso no hace que justamente de que el culturista tenga que llegar sí o sí a tales límites. Sin ir más lejos, tenemos el caso del legendario Arnold Schwarzenegger, quien sigue vivo a los 77 años y que sigue entrenando, obviamente sin la intensidad de sus años dorados. Ahora, habiendo dicho todo esto y ya habiéndote puesto en contexto, resta hacerte la pregunta que ya a estas alturas es obvia, pero que es necesaria. ¿Hasta qué punto estás poniendo en riesgo tu propia vida con tal de querer alcanzar un logro personal? Y que no necesariamente estamos hablando en términos de salud física, pero sí cómo estás poniendo en riesgo tu reputación, tu matrimonio, el bienestar de tu familia, simplemente por querer lograr algo personal que o bien puede ser per se bueno, o bien que puede ser un logro totalmente egoísta que no te va a llevar a ningún lado que a la autodestrucción. A eso justamente se refería el sabio Salomón cuando decía en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12, hay caminos que parecen rectos, pero que al final conducen a la muerte.
Si te gustó este devocional, por favor, dale like y compartilo con tus contactos. De paso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Desde La Voz de la Palabra te mandamos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.